Saludos amigos de la página Instrucción Teológica. Estamos aquí en vivo desde Cozumel, Quintana Roo, México, dándole seguimiento a la exposición de esta semana, que fue una semana muy intensa, muy larga, sí. En las exposiciones estuvimos hablando de mi libro Seis fases cósmicas de la existencia de la Tierra. Y sí quedaron algunas preguntas pendientes porque los espacios que tenemos no son tantos en el grupo de WhatsApp. Algunos hermanos no alcanzaron a ver todas las transmisiones hasta que se logró terminar ayer. Algunos estaban haciendo preguntas y quedaron pendientes, así que las vamos a contestar en este espacio que tenemos. Les voy a pedir que solamente me escriban de dónde nos están mirando, cuál es su ubicación, pongan allá la localidad de donde ustedes están escribiendo y de esta manera pues podemos interactuar. Sus preguntas si la pueden mandar allí por escrito para que podamos ver. Solamente les comento que a veces se me complica porque de pronto no logro ver, me ha pasado en las transmisiones que hacemos, a veces no logro ver la pregunta. Entonces, déjenme oportunidad. Si no logré ver la pregunta, lo puede volver a escribir para que me aparezca, porque a veces es lento en el espacio que estoy usando. Entonces, vamos a tratar de ser interactivos. Aquí, por ejemplo, ya veo a nuestro hermano Percy, que ya ha manifestado señales de vida desde Perú. Te mando un abrazo, Percy, porque eres miembro activo del grupo de WhatsApp, es el doctor Percy. Y también tenemos a Harold Aliaga, que es una persona muy especial para nosotros, es un buen amigo. Y también de Perú, por cierto. Me parece que esta semana se encontraron con Percy. El grupo es en cierta forma milagroso, ¿verdad? Porque se pueden encontrar, sumar, a veces del mismo país, se van conociendo. Entonces, por allá hay un hermano que, por ejemplo, aquí reporta que nos está viendo, Laureano Tadeo. Nos está viendo también, le mandamos un saludo, yo no lo conozco personalmente. Estamos abriendo este espacio para interactuar en preguntas y respuestas pendientes del libro, que es Seis fases cósmicas de la existencia de la Tierra. Me imagino que también este hermano Mario Cortés ya estará conectado, todavía no me reporta aquí la totalidad, pero pues vamos a comenzar. ¿Qué les parece? Primeramente, cuando hablamos de las fases cósmicas, ¿verdad? Ya se acuerdan todos los que estuvieron en las exposiciones que fases cósmicas vienen de la palabra cosmos, las etapas del cosmos. El cosmos se entiende ya después de Carl Sagan, se empezó a popularizar este concepto más contemporáneamente, ¿verdad? Pero se entiende como un sistema armonioso y ordenado. Por eso es que ese término que es cosmos, que significa orden, ornamento, incluso la palabra que se utiliza como sinónimo de universo, considerado como un orden en todo, y tiene cierta coherencia. Bueno, las palabras, interesante eso, las palabras cosméticos, cosmetología, tienen su origen en el cosmos, de algo ordenado que va ataviado correctamente. Y esta palabra también, recuerden que hoy se está usando como sinónimo de un universo ordenado. Este estudio del cosmos, desde cualquier punto de vista, se le llama cosmología. Pero estamos hablando de las seis fases cósmicas que ha pasado y que pasará la Tierra. Bueno, estamos aquí hablando en lo que van participando y van entrando a las preguntas, porque todavía no tengo preguntas en la plataforma, pero estoy dando una introducción del libro que presentamos esta semana, que por cierto fue fenomenal, ¿verdad? Y tenemos acá las seis fases. Primero hablamos de la fase que le llamamos la Tierra creada, que estaba dividido en dos etapas. La del Génesis capítulo 1, versículo 1, que representaría una fase importante,
aunque hay una fase que no mencionamos, que no entran dentro de las fases cósmicas, porque todavía no venía en existencia el continuo. Acuérdense de ese concepto que manejamos allá del continuo, que Tito lo va a mencionar como antes del tiempo de los siglos. Es interesante porque cuando Tito habla de esta expresión de antes del tiempo de los siglos, es del inicio de los siglos, está diciendo antes del Génesis 1.1, es una forma de expresarlo, hablando de la eternidad, ¿verdad? Antes de que existiera el tiempo. O sea, hay tres cosas, se le llama el continuo. Recuerda cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando dice en el principio es el tiempo. Los cielos representan entonces el espacio y la tierra representa la materia. Entonces tiempo, espacio y materia. Para que pueda existir la materia necesita existir el tiempo y necesita existir el espacio al mismo tiempo. No puede existir el tiempo sin la materia y sin el espacio. O sea, que Génesis está hablando de un momento cuando vinieron en aparición los tres elementos que ahí aparecen, el tiempo, el espacio y la materia, que no pueden existir independientes cada uno de ellos, sino que son un continuo, o sea, necesitan estar presentes. Bueno, ahí saludo a Harold, te mandamos un abrazo, buenos días. Estamos ya introducimos, Harold no había aparecido aquí porque estaba en el grupo de WhatsApp poniendo el enlace, ¿verdad? Entonces, le agradecemos mucho y ahora pues ya podemos darle seguimiento a esto que estamos hablando. Entonces, aquí, parece que han presentado algunas preguntas. Nada más dame, ahorita te contesto rápidamente, nada más dame chance de poder darle una introducción rápido al grupo que está aquí ya presente, que estamos hablando de las 6 fases, ¿verdad? Primero hablamos de la tierra creada como una fase muy interesante, subdividida en la primera en 2 fases, ¿verdad? Que es en el principio creó los cielos y la tierra, y luego los días de creación. Todo es una primera fase grande de la existencia de la tierra. Luego vimos la tierra edénica. Por cierto, nos concentramos en el Edén, como toda esa porción de tierra de Mesopotamia donde se desarrolla la primera civilización, y que por cierto va a tener continuo, porque después en la tierra que siguió, la antediluviana, también se le dio seguimiento a esa tierra del Edén, a esa tierra de Mesopotamia, y allí mismo estuvo el jardín. Acuérdense que dentro del Edén, que es todo el territorio mesopotámico, dentro de ese Edén había un jardín en un lugar especial separado que Dios preparó para el hombre. Después de la tierra creada, la tierra edénica, viene la tierra antediluviana, donde hablamos de los antediluvianos, que por cierto no eran hombres de las cavernas. Nos dimos cuenta de la civilización que había, porque ya lo presenta en la civilización cainita, ¿verdad? Los hijos de los hombres que posteriormente iban a surgir en la Torre de Babel son un seguimiento de la religión anterior que existía según los antiguos sumerios, ¿verdad? Que estamos hablando no de los sumerios como tal, sino de los antiguos sumerios. Y bueno, ahí también está Mario, dices, ahí está Mario. Bueno, Dios te bendiga, Mario, ya están aquí en línea. Le mandamos saludos a Mario. Mario es una parte muy importante del grupo de WhatsApp. Y también en el trabajo del YouTube, Mario está al frente, ¿verdad? Así que le mandamos un abrazo. Recuerden que estamos hablando de estas fases, ¿verdad? Tierra creada, tierra edénica, antediluviana, la postdiluviana que inicia después de que salen del arca, hasta la segunda venida de Cristo en gloria, ¿eh? Hasta ahí concluye la etapa postdiluviana, y por eso la tierra gime. Luego viene la milenial, que por cierto tenemos algunas preguntas pendientes sobre la tierra milenial, y finalmente la tierra nueva. Entonces ya tenemos allá completada las 6 fases cósmicas. Así que pues vamos entrando en esta temática que es para nosotros muy pero muy importante. Entonces vamos a ver si entramos aquí. Déjeme también reiniciar mi computadora para que yo pueda ver las preguntas. Bueno, aquí tenemos ya algunas preguntas. Apenas estoy viendo que por allá dice que María Kamal se ha unido, Harold, Percy, están todos unidos aquí. Así que vamos a comenzar. Percy Mesa desde Perú nos está diciendo, así Pastor Salomón, realmente
me he quedado impresionado con su enseñanza. Es como un impresionante resumen de Génesis, su enseñanza sobre la civilización antediluviana, y su adelanto era algo de que yo tenía algún conocimiento, pero que me lo ha consolidado. Dios fortalezca su ministerio en Cancún, más que nada en Cozumel, ahí donde nos ubicamos. Sí visitamos a nuestros hermanos de Cancún, de hecho tenemos bastante cercanía ahí con la pastora Calderón, la pastora Martina, todos esos ministerios que están allá, el pastor Jesús Reyes, que está realizando también trabajo allá en el centro de Cancún, en el mismo centro, en el parque del crucero de Cancún, donde hemos estado varias veces, y le mandamos saludos al pastor también Reyes, ¿verdad? Hemos estado ahí presentes, es el centro básicamente de delincuencia por allá, pero Dios ha estado también trabajando con ellos. Así que, bueno, sí, efectivamente, Percy, efectivamente, tenemos muchos datos históricos de toda esa civilización antediluviana, y yo creo, como había visto en varios datos históricos, que incluso ahí mencionamos algunos elementos interesantes, que en la etapa, acuérdense que, por ejemplo, cuando hablas de Egipto, ¿no? Cuando hablamos de Egipto, Misraín, que es la tierra de Misraín, que ya se menciona saliendo ellos del arca, es interesante porque ellos son contemporáneos de la civilización anterior que se había levantado. Escuchen esto, según los datos hay dos etapas principales en las construcciones de las torres de Egipto, y cuando tú vas a estudiar, yo estuve estudiando por mucho tiempo igual la civilización egipcia, porque nos interesaba esos datos cuando ellos, los israelitas, llegan a Egipto. Ya existían tumbas, ya existían las pirámides. ¿Qué pasa? Que hay una segunda etapa de las pirámides. La segunda etapa viene a partir de José, que los historiadores le llaman Imhotep, porque él deja muchísima enseñanza sobre la inmortalidad a los egipcios, etcétera, ¿no? Entonces, pero antes de ello, esas pirámides que se levantaron en tiempo de José y de Moisés no tienen toda la industrialización, la civilización, todo que se había levantado en esa época anterior. Entonces hay unas antiguas pirámides, como la pirámide de Giezi, la pirámide, las pirámides que son las antiguas. Esas pirámides que están en forma, ubicadas conforme al cielo. ¿Cómo conforme al cielo? Conforme al Orión, que ese es otro de los temas que allí se está hablando. Entonces ellos se ve que adoraban a las estrellas, y se ve no solamente que era un culto a las estrellas, sino que ellos querían establecer su templo aquí en la tierra. Como es en el cielo, es en la tierra. Es interesante ese tema del Orión, que ellos ya lo habían estudiado, porque no solamente estudiaban la astronomía, sino aún lo relacionaban con astrología. Entonces toda la cuestión antediluviana, así que el diluvio viene, sepulta todo esto, y me llama la atención también que esas pirámides no tienen cablerías de luz, porque ellos manejaban, parece, una civilización tan avanzada, que llama la atención que incluso el término que se utiliza cuando se habla del arca de Noé, porque el arca de Noé fue, según algunos investigadores, como el mismo Ron Wyatt, que si usted quiere investigar sobre el arca de Noé, Ron Wyatt, arqueólogo, algunas cosas yo no concuerdo desde luego, que son muy propias de él, ¿no? Que son respetables, pero lo que a mí me llama la atención de Ron Wyatt es que él hizo presencia en el mismo lugar. Es un hombre que no le cuentan las cosas, sino que él va al mismo lugar. A lo mejor sus interpretaciones no son del todo correctas, pero lo que vale de lo que Ron Wyatt hace es, él está presente en el lugar. Tú ves las fotos, los videos que él tiene en el mismo lugar, en el mismo sitio. Por ejemplo, cuando él habla de los tornillos del arca, es impresionante ver esa tecnología que ya usaban, unos tornillos de un material tremendo. El tipo de madera que se utiliza, incluso creo que aquí hay una cosa simbólica, porque cuando se habla de la madera de acacia, que
que en ese sentido, cuando el arca está terminada y cerrada completamente y se ve roja completamente, está representando, porque el color, el tipo de madera que era una madera que todavía no se había degradado. Acuérdense que estaba en la época antediluviana, una madera en el inicio de los tiempos, una total madera que todavía está ahí sepultada. Si usted ve los reportajes de Ron Wyatt, es impresionante. Que usan, por ejemplo, el término ventana. El término ventana que se utiliza simplemente se utiliza como una expresión para hablar de un gran tipo como una piedra, es como una piedra que traspasaba luz. De un material completamente impresionante. O sea, esto es algo tremendo. No lo hicieron, el arca no lo hicieron cavernícolas, ni era un barquito, ni un cayuco, sino que era de una tecnología súper avanzada. Hablando, hermanos, yo lo ejemplifico así. Piensen en un Einstein. Es más, la generación no se había degradado, ni la mente se había degradado, así que la inteligencia era superior en ese sentido. O sea, había más luz. Aparte de eso, Percy, fíjate de esto. Aparte de eso, una persona con un ingenio de Einstein, piensa en esto, que es un inventor. Por eso cuando se habla de Jubal, de Tubal Caín, cuando se habla de que él está haciendo herramientas, me llama mucho la atención, porque eso se habla de la tecnología. Por eso estos hombres se hicieron famosos, fueron gente de renombre por su tipo de tecnología. O sea, nosotros cuando hablamos de la edad de hierro allá, rápidamente pensamos, sus lanzas de hierro, sus flechas de hierro. No, está hablando de una tecnología impresionante. Pero piense a un Einstein que tiene 500 años para ensayo, error. ¿Cuánto, avance va a encontrar? Si una persona con 60 años, un gran científico, ya inventó tantas cosas, imagínate con 300 años. O sea, sería ingenuo pensar que fueron cavernícolas de los que estamos hablando en la época antediluviana. O sea, y aparte de eso, estaríamos juzgando a las personas a la luz de nuestra degradada mente ahora. Y cuando hablo degradada, no solamente estoy hablando de la maldad, sino me estoy refiriendo el tamaño de la mentalidad que se ha llegado, tan pequeña. O sea, lo estamos evaluando a la luz de nuestro poco conocimiento. Entonces es interesante que incluso la MEC, cuando la MEC se está burlando de la maldición que Dios puso sobre Caín y de la protección que Dios puso sobre Caín. O sea, él está diciendo, yo no necesito la protección, esa protección, si 10 veces va a ser vengado, si 7 veces va a ser vengado, yo 70 veces 7 voy a ser. O sea, realmente no necesito la protección de Dios, yo mismo me protejo, porque con mi mano puedo matar a 10 varones. O sea, piensa en eso. Quiere decir que si con su mano mata hasta 100, está hablando de una tecnología avanzada. Piensa en esto. O sea, realmente él está usando una tecnología súper avanzada. Entonces, interesante. Vamos comenzando. Aquí tenemos ya algunas preguntas que nos están haciendo. Denme oportunidad, a ver. Tenemos acá. Harold dice, antes de 4, aquí está, hermano Mario envía estas preguntas, hermano Salomón. Mario, evangélico de México, dice así: ampliar sobre la tierra milenial y la tierra nueva. Esa es una de las preguntas que nuestro hermano Mario nos está haciendo, que ampliemos un poquito sobre la cuestión de la tierra milenial. Bueno, como les había comentado, no vamos nosotros en este momento a dar muchísimo detalle, porque vamos a hablar de lo que es la tierra milenial, o sea, el milenio como tal. Lo vamos a hablar cuando hablemos de las dispensaciones. Ahorita estamos hablando paso a paso, pero sí adelantarles esto. Inmediatamente que el Señor viene para establecer su reino, porque el milenio no se basa en Apocalipsis 20, como algunos piensan, no. El milenio se basa en el reino mesiánico, y el reino mesiánico es doctrina central de todos los pactos del Antiguo Testamento, del pacto abrámico, que va desglosándose. Cuando estudiamos los pactos, escuche bien, el tema de los pactos, que es 100% un tema doctrinal,
lo vamos a estudiar en una semana y da para más, ¿eh? El tema de los pactos da para muchísimo. Y cuando estudiemos también el tema de los 4 aspectos del reinado de Dios, allí vamos a tocar todo sobre el milenio, ¿eh? Vamos a hablar de los aspectos del reino eterno en el pasado, el aspecto teocrático del reino. Vamos a hablar también del aspecto mesiánico, el aspecto milenial. Así que lo vamos a ir desglosando allá bien. Pero cuando el Señor venga para establecer su reino, Él establece 2 capitales durante el milenio. ¿Cuáles son las 2 capitales? La capital de Israel terrenal, donde se va a levantar David de nuevo y va a estar reinando David, y la capital celestial, que es la Nueva Jerusalén. Una en la tierra, y sobre ella, suspendida, estará la Nueva Jerusalén, que es una ciudad que estará flotando. La Biblia dice que las naciones que hayan sido salvas para entrar en el milenio andarán a la luz de la Nueva Jerusalén. Ahora, me gustaría, ahorita no lo voy a discutir, pero que entiendan esto. Cuando tú lees Apocalipsis 19, la segunda venida de Cristo, y viene el 20, con el 20, Apocalipsis 20, ya comienza básicamente la destrucción de los cielos, nueva y la tierra y el juicio. Y en Apocalipsis 20 se establece el reino milenial. Son 1000 años. Ese milenio que ahí se va a desarrollar acaba con la destrucción de los cielos y la tierra actuales, y le sigue cronológicamente Apocalipsis 21, que habla de la eternidad. Pero escuchen esto, pongan atención a esto porque es interesante en tu hermenéutica. Pero Apocalipsis 22 no está hablando de la eternidad de los milenialistas, está hablando del milenio. Apocalipsis 22 no está hablando de la eternidad. Claro, la eternidad sí para los que están glorificados, porque los que están glorificados, escuche esto, desde el momento del arrebatamiento y la transformación ya entraron en la eternidad, porque para ellos ya se acabaron las dispensaciones. Sin embargo, para las personas que están en cuerpo normal, todavía sigue, porque hay prueba todavía que necesitan pasar. Pero Apocalipsis 22 no es el final del Apocalipsis. El final de Apocalipsis es el capítulo 21, cronológicamente. Lo que hace Apocalipsis 22 es dar detalles sobre lo que está pasando en el milenio. Por eso cuando tú lees Apocalipsis 22, vas a darte cuenta que ahí la Nueva Jerusalén está suspendida. Y las naciones viven a la luz de esa Nueva Jerusalén. Pero cuando tú lees el capítulo 21 te das cuenta que se destruye el cielo y la tierra. En ningún lugar se halló para ellos. Y entonces el cielo y la tierra vienen a ser uno, de tal manera que la nueva tierra recepciona al cielo. Y el cielo allí es considerado como la Nueva Jerusalén, la ciudad de Dios. Entonces ahí en Apocalipsis 21 ya la tierra, el cielo baja a la tierra y se asienta sobre la nueva tierra, porque ahora está una tierra redimida. Entonces es interesante que hay 2 etapas. Ahora, en el capítulo 22 también dice que en la Nueva Jerusalén, que es la capital que está arriba durante el milenio, sus puertas no se cierran de día y de noche. Esto quiere decir que nosotros podemos bajar porque seremos sacerdotes reales, o sea, de un linaje real enorme. O sea, ese término de sacerdotes reales, lo que está considerándose aquí es que no seremos sacerdotes levíticos, sino sacerdotes de un linaje real, según el orden de Melquisedec, de tal manera que vamos a bajar a la tierra para llevar las oraciones, así como hacen los ángeles. Seremos semejantes a los ángeles, y nosotros vamos a venir y a ir a esa ciudad. Por eso las puertas de la ciudad no se cierran y se van a cerrar hasta que acabe el milenio, cuando aquí es muy probable, porque según Isaías 24 dice que va a haber como una especie de arrebatamiento al final del milenio, donde dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos y cierra tras ti tus puertas, porque Jehová viene para castigar al morador de la tierra. Y aunque tiene una aplicación parcial en el rapto, todavía ese pasaje espera al final del milenio, cuando los últimos
los últimos salvos en el final del milenio son arrebatados y la tierra entonces es consumida en fuego. O la tierra es consumida en fuego. ¿Por qué se consume en fuego? Porque acuérdense que de nuevo sucede lo que los antediluvianos. Se desarrolla la tecnología. Escuche esto, 1000 años para desarrollar una tecnología. O sea que esta gente va a llegar de nuevo a la luna. Esta gente durante el milenio va a desarrollar tecnologías avanzadísimas. Como vuelvo a reiterarte, imagínate que tengas 600 años como científico. Oh, es una cosa tremenda, impresionante. Entonces ellos, por eso dice que en Apocalipsis 21, cuando se habla de esta batalla de Gog y Magog, ojo, no es la batalla de Ezequiel 38, no es esta batalla, porque acuérdense que incluso es Ros tiene varios sentidos. Acuérdense que hablamos de un Ros que está en el Edén. Acuérdense de eso porque esto es impresionante, ¿eh? Hablamos de un Ros que está al norte, en Rusia, y hay un Ros que aquí se menciona que también es el mismo espíritu antisemita, en este caso anti-israelí y anti-pueblo de Dios. Ellos van a rodear la ciudad y el campamento de los santos. O sea, si van a rodear el campamento de los santos, que está hablando de la Nueva Jerusalén, por eso dice que de esa ciudad va a salir fuego del cielo y los va a devorar. ¿Por qué? Porque ellos lo que intentan es derribar esa ciudad. Es impresionante la locura. O sea, si ellos quieren hacer eso es porque su tecnología, piensan ellos que sí lo pueden hacer. O sea, esa es la cuestión, ¿no? Ahora, ahí es donde comienza la destrucción de los cielos y la tierra, porque esa va a ser una guerra nuclear. Va a ser una guerra nuclear y lo podemos entender en 2 de Pedro capítulo 3 cuando dice que entonces en el día de Dios, ese es el que se llama el día de Dios. El día del Señor es un programa que se desdobla en tres fases, que es el día de Cristo en el arrebatamiento, el día de Jehová la gran tribulación y el día de Dios. El día de Dios es cuando los cielos pasarán con gran estruendo. Fíjense, los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. O sea, está hablando de una guerra nuclear, pero ¿qué sucede al final del milenio? Ese se le conoce como Gog y Magog. Y entonces con esa guerra nuclear que será fatal por completo, porque entonces cuando se empiecen a incendiar, a desgonzar los cielos, un incendio completo, entonces cuando eso suceda, se le dice al pueblo, anda pueblo mío, entra en tus aposentos y cierra tras ti tus puertas. Ahí se cierran las puertas de la Nueva Jerusalén, porque Jehová sale para castigar al morador. Es interesante el término morador de la tierra porque jamás se usa para el pueblo de Dios, ¿eh? Al morador de la tierra por su maldad y aquí por toda esa maldad. Entonces se instala el juicio final y viene la eternidad de los cielos nuevos y tierra nueva. Bueno, no voy a abundar muchísimo más, pero cuando hablemos de las 7 dispensaciones lo vamos a tocar. Pero me parece que todavía tenemos otro libro que quiero presentar que se llama 4 aspectos del reinado de Dios. Y ahí vamos a detallar el tema de Apocalipsis 20, que está fascinante. Vamos a derribar mitos de la hermenéutica amilenialista. Bueno, por acá dice también que otra de las preguntas de Mario, ¿cuántos paraísos o jardín hay según Génesis? Está interesante. Bueno. Parece ser que aquí se está mencionando uno en Génesis, que es el paraíso terrenal. Sin embargo, se habla de un paraíso celestial, incluso donde cuando tú ves el tipo de piedras que ahí se levantan, está en la creación de Satanás, Ezequiel, en el libro de Ezequiel 28, el libro de Isaías, y este personaje que fue creado allá, que prácticamente es un querubín. Encontramos por allá que ese es se le llama el Edén Yahweh, y ese Edén de Dios. Aquí no se está refiriendo al paraíso terrenal, sino que se está refiriendo, como ya hemos visto en las exposiciones, al paraíso celestial, que es un modelo que se estableció aquí en la tierra. Ahora, también hay algo interesante que debemos saber, que ese
ese mismo paraíso restaurado se le ofrece ahora al pueblo de Dios, que prácticamente es así como hay lo celestial se puso como tomando de modelo. Lo terrenal se puso tomando de modelo lo celestial. Eso es algo que muy importante debemos de saber, porque Dios está enseñándole paulatinamente a los seres humanos. Bueno, también encontramos en la enseñanza del Señor Jesucristo que dice que en el lugar donde iban los muertos justos se le llama también el paraíso. Acuérdense, el paraíso donde estaba Lázaro. Y eso lo enseñó el Señor Jesucristo, que era un lugar temporal, en el estado intermedio, donde van los muertos en espera de la resurrección y su juicio. Muy bien, vamos. Ahí el hermano también pregunta, ¿Adán y Eva eran dos personas o la totalidad de la tierra? Y cuando Dios los visitaba cada día, hablaba con algún representante. No. Adán y Eva sí representaban a la totalidad de la humanidad, desde luego. Sí, porque ellos eran el todo que existía. Sin embargo, y de hecho aquí en la caída, prácticamente desde el primer momento, la serpiente vino a fraccionar a la humanidad, porque acuérdense, con la tentación y el engaño, aquí recuerden que Eva fue engañada, ¿verdad? Porque el otro no, el otro cayó en desobediencia, pero ella cayó en engaño. Con ese engaño fraccionó a la mitad de la humanidad y comienzan los conflictos de la humanidad desde el momento, porque Satanás mete esa división. Entonces, son personas. El término Adán también significa humano o humanidad. Pero cuando Eva fue creado, ahí claramente está representado que hay dos personas. Cuando dice que varón y hembra lo creó, es porque son representantes, incluso representantes federales de la humanidad. Por eso es que cuando Adán peca, prácticamente se dice que pecó la totalidad de la humanidad, porque es representante federal. Toda la descendencia humana iba a descender de Adán, a excepción de la simiente de la mujer. Acuérdense, porque la representación federal y la transmisión del pecado es vía el varón. Pero en este caso, lo que hay precisamente en el nacimiento de Cristo es el cumplimiento de Génesis 3:17, 3:15, cuando dice la simiente de la mujer. Ahora, es importante saber que son personas, no figuras nada más de una totalidad, sino que son personas que son responsables de sus actos, que tienen toda como lo dice, el árbol de la ciencia del bien y el mal, que es el conocimiento del bien y el mal. Lo que representa es que ellos tienen capacidad de elección, un libre albedrío. Vamos a la pregunta que aquí aparece, número 3. Vamos a ver, número 3. Aquí tenemos número 3. Pero el 3 dice, no, ya, es 4. El jardín del Edén, ¿era espiritual o físico en la tierra o un modelo celestial? No, sí era real. Recuerden, le llamamos, yo quiero aclararlo bien para que quede bien específico. Le llamamos jardín del Edén porque es un espacio de tierra más pequeño, selecto dentro del Edén. Pero el Edén básicamente era todo Mesopotamia, o sea, todo lo que es entre Tigris y el Éufrates, los 4 ríos que aparecen, que abarcaba, y me parece, según lo estudiamos cuando hablemos de los pactos, me parece que abarca desde el río Grande de Egipto hasta el Éufrates, o sea, todo eso, la tierra prometida es todo eso, es interesante en ese aspecto, pero no es solamente la nación de Israel, sino que cuando hablamos de la tierra prometida, es un territorio que abarca todo el espacio de donde estaba el Edén. Dentro de ese Edén había un jardín selecto. En ese jardín selecto es donde el hombre fue asentado para que lo cuidase y lo labrase. Entonces sí, es un lugar determinado en Oriente y que todavía tiene tiene también su profecía futura. Acuérdense que ese lugar antes del diluvio tuvo seguimiento porque es en Oriente, mismo lugar que fueron buscando
toda la agrupación de Nimrod fueron buscando ese lugar en Oriente, salieron hacia Oriente, acuérdense, es interesante. Muy bien, 6. Al principio de la tierra estaba en comunión con Dios, había un cielo y posteriormente de la expulsión de Satanás fue lanzada a la tierra. Se refieren al universo, al que antes o después que hubo primer cielo y segundo cielo o regiones celestes. Eso dice el hermano Mario. Miren, cuando dice Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, la totalidad. Ya allí hay dos expresiones, se dice dos lugares. Cuando se habla de los cielos, ahí se está refiriendo a lo que ahora nosotros conocemos como el tercer cielo, pero ahora lo conocemos así, pero antes solamente era el cielo. El cielo donde está la Nueva Jerusalén, el cielo donde es el lugar donde está el ejemplo del paraíso, el paraíso celestial. Es ese mismo cielo al que se está refiriendo. Y la tierra abarcaba todo lo que no era ese cielo. Es decir, todo el resto de la creación se llamaba tierra. Estamos hablando de que se refiere, porque acuérdense que hay tres usos de tierra, por lo menos en Génesis capítulo 1. Número 1, al del Génesis 1.1, que es tierra, yo le digo así, tierra con T mayúscula y cielo con C mayúscula, porque estamos hablando técnicamente de ese lugar que ahora el cielo con C mayúscula ahora le llamamos tercer cielo, pero era el único cielo que existía. Luego la tierra con T mayúscula es todo ese territorio donde estaba ocuoso. Todo lo que no era cielo era ocoso, era el lugar oscuro. Así fue creado, era pura aguas ocosas. Un gran océano cósmico que existía en ese espacio total y totalmente oscuro. Porque lo único, escuchen esto, la luz que dice, cuando dijo Dios sea la luz, no fue en el tercer cielo que ahora conocemos, porque es el cielo. Es un lugar donde hay luz, porque Cristo es la luz. Él es la luz, esa luz que de hecho la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. O sea, y la ciudad no tiene necesidad ni de sol en la Nueva Jerusalén, el tercer cielo, porque la gloria de Dios la ilumina. Ahora, ¿cuál es la expresión tierra? Entonces, tierra representaba el resto del universo. Esa es la tierra. Por eso es que cuando se dice, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, en el vientre del gran pez, así Jesús estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Pero aquí, ¿qué tierra? Es interesante saber que cuando aquí se habla de la señal, acuérdense ustedes, la señal del profeta Jonás, el término que se utiliza para hablar de la expresión de Jonás es muy interesante, porque el corazón de la tierra, la señal que aquí se está mencionando, la señal del profeta Jonás, es una señal que se dice como estuvo 3 días y 3 noches. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de Cetus. Ese es el griego. El griego dice en el corazón de Cetus. Y cuando tú estudias Cetus, no se está refiriendo a la tierra de ahora, sino que se está refiriendo a una constelación. Una constelación que se llama la constelación del gran pez. Y el corazón de Cetus, cielo, en una constelación donde se les dice las puertas del infierno. Es interesante que es allá una constelación que está conformada por gases y fuego. Es súper interesante. Entonces, ¿está hablando del corazón de qué? ¿De la tierra donde pisamos? ¿O está hablando de la tierra con T mayúscula del universo que no es el tercer cielo? Entonces, es interesante en ese sentido. Bueno, pues aquí también nosotros necesitamos saber que en este sentido está hablando cuando se habla de la tierra. Recuerden que 3 usos del término tierra en Génesis 1. Tierra, que aparece aquí en el concepto de todo el universo cuando era el tercer cielo. Segundo, la tierra que aparece ya descubriéndose cuando dice descúbrase lo seco. Y esa tierra es interesante porque acuérdense
que esa tierra, cuando se dice descúbrase lo seco, está hablando de la tierra ya como una parte de lo que no es agua, pero también se habla de tierra en el sentido de planeta. Entonces son tres cosas, tres formas de que usa el término tierra, porque acuérdense que en el segundo día fue que se llama a esta tierra, se le llama planeta Tierra ya en el segundo día, pero no es sino hasta el tercer día donde se le llama a lo seco, también se le llama tierra en contraste con el mar. Entonces son tres usos del término tierra, que es muy interesante al respecto, ¿verdad? Vamos a ver entonces algo aquí al respecto de, dice, ¿qué representan los cuatro brazos o ríos con los celestial Éufrates, Tigris? Podría ampliar sobre el Orión. Bueno, ahí son varias preguntas que se está planteando. Y miren, sobre el tema que aquí se llama del Orión, es un tema, ahí ya de todas maneras tenemos en la red ya una explicación sobre el tema del Orión. Sin embargo, me gustaría decirles algo, hermanos, al respecto, porque miren, en la Biblia hay varias menciones directas de los Masoret. Es interesante cuando hablamos de los Masoret, que los Mazarot, es muy interesante saber que no se está refiriendo a algo pagano, porque esto es algo que nosotros tenemos que saber, sino que se está refiriendo a los acomodos que Dios hizo cuando puso la creación, porque dice que en el cuarto día creó la tierra, el sol, la luna y las estrellas. ¿Y qué es lo que hace ese cuarto día? Él acomodó las estrellas de tal manera que les puso nombre. La Biblia dice que Él a todas las estrellas les puso nombre, pero las puso de tal manera que llegó a tener ese acomodo de las constelaciones, que eso es lo que Él hizo. Ahora, es interesante que entendamos este concepto de las constelaciones, ¿verdad? Lo voy a decir rápidamente. Nosotros sí, ciertamente, estamos en contra de lo que es llamado la astrología. Eso es importante que lo sepamos, la astrología. Cuando hablamos de la astrología, que es la adivinación por medio de los astros, y es en forma individual, cómo influye individualmente en las personas, eso es astrología. La astronomía, sin embargo, es el estudio científico de los astros. Aquí es interesante saber que el estudio de las estrellas y el universo, la ciencia que se ocupa del estudio de los cuerpos celestes, incluso los planetas, los satélites y todo eso, eso se le conoce, los meteoros, se le llama precisamente como astrología. Las estrellas, la materia interestelar, los sistemas de la materia gris, las galaxias, los cúmulos de galaxias, todo lo que estudia sus movimientos, sus fenómenos que están ligados a ellos. Yo lo digo para que nos concentremos al estudio no de la astrología, sino de la astronomía, porque la astrología es el estudio de las estrellas y constelaciones en orden de predecir y de adivinar. Ahí le damos una espantosa X, porque ese es un conjunto de creencias, no es ciencia, es unas creencias que intentan relacionar las características de una persona con un signo zodiacal, es decir, con la posición de los astros o estrellas o planetas en el momento de su nacimiento. Es la astrología, supone llegar a ese conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y sus características en las personas. O sea, las personas que estudian la astrología, ellos sostienen que cada posición de los astros tiene relación con los rasgos de la personalidad de cada uno, con sus sucesos y la importancia en la vida en sus características físicas. A esa le damos una espantosa X. Pero cuando hablamos de la astronomía, estamos hablando de una cosa totalmente diferente. Otra cosa que tenemos que entender, la diferencia entre zodiaco y horóscopo. ¿Por qué razón? Porque cuando tú hablas del
zodiaco, la palabra zodiaco proviene del griego zoidiakos, que a su vez proviene de una raíz primitiva de la palabra hebrea zodi, que en sánscrito significa un camino o paso. Otros proponen que su etimología se basa en el griego zodiakos, que significa rueda o casa de animales. Es interesante porque en esa rueda, que es una casa, como cuando dice, en ella puso tabernáculo o casa para el sol, que es una de las casas que también tiene que recorrerse. Es interesante, ¿no? El zodiaco es una cosa. Ahora, el horóscopo es algo muy diferente que no puedes tener igual. ¿Por qué razón? Porque el horóscopo en la astrología es un método de adivinación o predicción que no está demostrado, que está basado en astros en el momento del nacimiento de la persona, y el término proviene de una composición de palabras griegas que es ora o hora y scopeo o examinar, es decir, que en la hora de su nacimiento y se examinan ese tipo de cuestiones. Pero bueno, la primera etimología de zodiaco que vimos, entonces le damos una espantosa X tanto al horóscopo como también a la astrología, pero no al zodiaco, ni tampoco, ¿por qué al zodiaco no? Porque acuérdense que en la primera etimología zodiaco denota un camino o paso e indica el camino o ruta en la que el sol parece moverse entre las estrellas en el curso del año. En un inicio eran señales en el cielo que coincidían o conducían enseñanzas, cada una de sus posiciones enseñaban el plan de Dios, como lo dice el Salmo 19. Es interesante, ¿verdad? Por eso es que Dios dejó como un gran pizarrón enseñanzas en el cielo. En su etimología del griego es zodiacos, denota el recorrido que la tierra hace por las diversas casas mientras recorre su elíptica. O sea, Dios le dejó todo señalado en el cuarto día, acuérdense. Por cierto, el cuarto día, nada más como una mención, el cuarto día que fue el día en el que aparece el sol, y en el cuarto milenio aparece el sol de justicia, según lo menciona el libro de Malaquías. Entonces el zodiaco es la región del cielo por la que transita el sol, los planetas y la luna, y es una franja aproximadamente 15 grados por encima o por debajo de la elíptica, y así es como van apareciendo en cada etapa del recorrido del sol. En total aparecen 12 casas que tiene que ir recorriendo. Entonces eso es algo que es un estudio científico bien. Entonces las estrellas y constelaciones se clasifican incluso según el brillo, según su color, según las distancias de la Tierra. Es algo impresionante de cómo Dios acomodó todo de tal manera que nosotros podamos verlo desde aquí abajo y verlo en esas casas que tiene que recorrer. Y cada una de esas casas, escuche bien, nos cuenta la historia de la redención. Si conocemos la palabra y vamos entendiendo las casas en las que se tiene que recorrer, es algo impresionante. Las constelaciones del zodiaco y las constelaciones y precisión de los equinoccios no es algo que se haya inventado, es el estudio de esas estrellas. No estamos hablando ni de horóscopo, ojo, ni de astrología, sino estamos hablando del zodiaco. Las constelaciones o agrupaciones de estrellas, esas son las constelaciones, que son las que se estudian a lo largo de toda la elíptica, se le llama zodiaco. A eso se le llama zodiaco. Ninguno se ve todo el año, porque cada uno aparece durante un mes nada más, porque la Tierra está orbitando al Sol, por lo cual va cambiando conforme transcurre el año, y las estrellas que se ven en la noche durante el verano están en el día durante el invierno, es decir, 6 meses y 6 meses también. Entonces es interesante en ese sentido, ¿verdad? Entonces desde la Tierra el Sol parece moverse contra el fondo estelar. En esos grupos en los que se mueven se les llama casas zodiacales, en los que hacen 30 días en cada casa, ¿eh? Y esas casas lo que te van enseñando es una lección. Los dibujos estelares del zodiaco sirven para la navegación y sirven también para el calendario. Conforme va orbitando,
se ven distintas figuras que le llaman, por eso le llaman la casa de los animales. ¿Por qué? Porque se ven como figuras de animales. Y cada uno de ellos está representando algo. O sea, en la elíptica hay 12 constelaciones, acuérdense de eso, y porque son 12 meses, cada mes se ve uno. Entonces hay dos palabras hebreas para esto, que se usa una palabra hebrea se le llama Mazalot, y la otra palabra se llama Mazarot. Parecen similares, pero no son, Mazalot y Mazarot. Lo que es Mazalot es condenado en la Biblia, el Mazalot. Mazalot son las constelaciones en su relación con el ciclo anual del Sol y están conectadas con el diseño del tiempo del mundo de Babilonia y de Roma. Este ciclo es comúnmente conocido como el zodiaco, que algunos llevan a la práctica de la adivinación mediante el horóscopo y la idolatría estelar. Esto aparece en Segundo de Reyes 23:5, Mazalot. Ahora, Mazarot son las constelaciones que podemos observar en el ciclo mensual de la luna y están conectadas con el diseño del tiempo de Dios, según Job 38, 31 al 33. Entonces encontramos dos cosas diferentes que no debemos de nosotros confundir. Mazalot es condenado, pero Mazarot es puesto como señales. Por eso dice que puso al sol y la luna y a las estrellas como señales. Entonces es interesante ver ese concepto. Cuando el sol en el día está delante de un signo durante un mes entero, en la noche vemos las constelaciones que están puestas en su signo. Ejemplo, en noviembre se ve Escorpión. Es interesante en ese sentido. Solo vas a ver en la noche la constelación de Tauro. Entonces es muy interesante ver cómo en el día no se ve una, pero en la noche se ve una constelación. Ahora, lo que la Biblia condena, hermanos, son dos cosas: la adivinación por las estrellas, el horóscopo y la astrología. No se les olvide, eso la Biblia lo condena. Pero el estudio de las estrellas, esa no se condena, al contrario, porque los puso como señales. Eso es algo que nosotros debemos saber. La Biblia expresamente sí prohíbe toda adivinación, y nuestra fe y confianza debe estar absolutamente en Dios y en su palabra. Hay muchos textos para eso, si gustan se los puedo dar, porque es importante que sepamos esto. Pero Dios prohíbe que seamos adivinos, prohíbe que seamos agoreros y que nos dediquemos a observar las estrellas para adivinar el futuro, como lo hacen las naciones paganas. Está en Isaías 47, 12 al 14, entre otros, porque hay muchas citas bíblicas. Pero cuando hablamos de la astronomía, diferente de la astrología, la astronomía es el estudio empírico de los aspectos físicos, químicos, geométricos y cinemáticos de los astros. La astronomía sagrada es el simbolismo asociado por Dios a través de los astros, o sea, las lecciones que Dios dejó en ese gran pizarrón, cómo fue dejándolos para que los hombres, antes que se inventara la luz eléctrica, ¿no?, puedan salir a verlas y así conocer los movimientos, para dar a conocer su plan de redención al hombre. Eso es interesante porque lo expresa en el Salmo, que es el Salmo número 19. Yo necesitaba dar esto. ¿Por qué razón? Porque, discúlpeme que me extienda, pero la razón es que hay muchos creyentes que piensan que cuando hablamos de astronomía bíblica estamos metiendo un elemento extraño en la palabra del Señor. Sin embargo, cuando nosotros vamos estudiando, yo expliqué también de cómo el tema de la tierra plana y todas esas cosas, ¿verdad?, que se han inventado. Pero una cosa debemos de saber: por sí, desde Génesis 1:1, que no existía la creación física, ni la Tierra, ni el sistema solar, ni las galaxias, porque recuerden que ese tiempo en Tito 1:2 se le llama antes del principio de los siglos. Luego, por medio de un mandato divino, Dios creó el universo con diseño inteligente, con propósito, con rumbo. Pero fíjense, en Romanos 1:19 declara esto: lo que puede ser conocido de Dios les es manifiesto de Dios,
y se los mostró a ellos por las cosas que se ven claramente, las cosas visibles de Él, desde la creación del mundo, o sea, a partir de la creación, siendo entendidas por las cosas que se hacen, su eterno poder y deidad, de modo que no tienen excusa. Eso está en Romanos 1:19. Ahora, ¿qué es lo que Dios dejó? Desde Adán a Moisés durante 2500 años no hubo una revelación escrita hasta llegar Moisés 1500 antes de Cristo. ¿Dios se dejó a sí mismo en ese tiempo sin testigo? Claro que no. Él les dejó testigo por medio de las cosas que se ven. ¿Y cuáles son las cosas que se ven? Pues las estrellas. ¿Cómo sabía Dios? ¿Cómo se sabe de Dios? ¿Cómo fueron sus cosas invisibles? Es decir, sus planes, su propósito, su consejo, todos conocidos a partir de la creación del mundo, en especial del cuarto día, ¿sí? ¿Qué es lo que dice? Ese pasaje de Romanos 1:18 al 25, si ustedes lo ven, Dios dejó un testigo, pero en vez de que sea usado como testigo, las estrellas, lo usaron para su propia condenación. Voy a leerlo rápidamente. Disculpe que me tome este tiempo, pero sí creo que es importante. Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela, vean donde dice, desde el cielo, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. Desde el cielo se revela. 19, porque lo de Dios se conoce, lo que de Dios se conoce, se les manifestó, pues Dios se lo manifestó. ¿Y cómo se lo manifestó? Porque les dejó la gran pizarra en el cielo, porque todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas hechas. ¿Y cuáles son las cosas hechas? El cielo, el sol, la luna, las estrellas, de modo que no tienen excusa. O sea que el evangelio, Dios les habló de Adán a Moisés por medio de las estrellas, la revelación general. Por eso dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, que es un pasaje que voy a explicar un poquito más. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Esto quiere decir que el mundo inicialmente no fue politeísta, sino que fue monoteísta. Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios. Entonces, cuando Dios visitaba a Adán, lo que decía el hermano Mario, si Dios visitaba, sí le hablaba Dios a Adán y le enseñaba. Yo estoy seguro que platicaba con él y le mostraba todo su evangelio en las estrellas. Ahí le enseñaba todo en esa revelación general que Adán conoció desde luego. Dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible, la gloria de Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Todo lo que Él les había enseñado, ahora lo corrompieron. Por lo cual también Dios le entregó a la inmundicia en las concupiscencias de los corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Fíjense, la verdad que Dios les enseñó en los cielos, ahora lo cambiaron con la mentira. Es interesante de cómo las personas que no tienen un nuevo nacimiento, tú les enseñas una verdad bíblica y la corrompen. Y eso es lo que les pasó a los hombres. Recibieron de Dios la enseñanza, incluso la enseñanza del sacrificio, la enseñanza de las cruces, todo eso lo recibieron en el conocimiento de las estrellas, porque Dios usó el cielo como un gran pizarrón para enseñarle al hombre. Y ellos, en lugar de captar esa enseñanza, empezaron a adorar las estrellas. O sea, válgame, hágame el favor. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, dice el 25, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. O sea, las criaturas que aparecen allá, los animales que aparecen allá, en lugar de entender la enseñanza, empezaron a darle culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Es impresionante eso. Miren Romanos 10:18. Dice así Pablo: pero digo, no han oído. Antes bien, escuche, Romanos 10:18. Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. ¿Qué está diciendo este pasaje? Después de haber señalado en el versículo 17 que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, él pregunta, pero yo os digo, ¿no oyeron? ¿Nadie recibió el mensaje? Y él dice, sí. ¿Y cómo han oído? Y la respuesta de Pablo es, su sonido
fue por toda la tierra y sus palabras, su enseñanza, su mensaje y su instrucción, porque esa es la palabra, sus palabras es enseñanza, mensaje, instrucción, hasta los confines de la tierra. ¿A qué palabras se está refiriendo? ¿Qué instrucción, qué mensaje, qué enseñanza? Solo hay una respuesta. ¿Cuál? Los cielos. ¿Por qué razón? Porque Pablo está citando en ese pasaje de Romanos, capítulo 10, versículo 18, está citando el Salmo 19, 1 al 4, donde dice, por toda la tierra salió la voz de ellos y hasta los confines de la tierra habitada sus palabras. Es lo que está diciendo aquí. Así que la fe viene por el oír, por medio de la predicación, y la predicación a través de la palabra del Mesías. Pero yo les digo, ¿acaso no oyeron ellos esa palabra? Y él dice, sí, ya estaba la voz de ellos, de la profecía, ya estaba escrita en los cielos. Entonces es interesante que cita el Salmo 19. Ahora, Pablo cita el 19 por una parte del Salmo del cual se ocupa la revelación de Dios escrita en los cielos, que se llama revelación general. Y la parte de la revelación de Dios escrita, que se llama revelación especial. Son dos cosas. El Salmo 19 tiene dos partes, donde se habla de la revelación general y donde se habla de la revelación especial. Cuando se habla de la revelación general, está hablando de la revelación en las estrellas, en la creación. Y cuando se habla de la revelación de Dios escrita, está hablando de la revelación especial en la palabra inspirada. Son dos cosas aquí, son interesantes que está mencionando Pablo y que cita el Salmo 19. Pero dice, pero no hay una cosa abrupta aquí. No. Y dice, y no es la salida. Se trata simplemente de la transmisión de la segunda de las dos grandes revelaciones, que así se colocan en yuxtaposición, revelación general y revelación especial. La primera es la revelación del Creador en su obra, mientras la segunda es la revelación de Jesucristo en su palabra. Son dos cosas que se presentan en lo que es el Salmo 19, que desde el principio está. Por eso en Génesis se habla del árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, las naciones paganas y sin Dios se rigen más por el conocimiento del árbol de la ciencia del bien y del mal, el estudio de toda la creación. Se llama la revelación general. Pero el pueblo fiel de Dios sigue la revelación que trae Jesucristo de la fuente de la vida, del árbol de la vida, que está prácticamente en la ciudad de Dios y que se llama la revelación especial, por decir un ejemplo, ¿verdad? Pero en la primera mitad del Salmo, el Salmo 19 que estamos hablando, él se llama solo una vez. En la segunda mitad se le llama Yahweh, que es el nombre, 7 veces se le menciona ese nombre, el Yahweh. Y la última de ellas, que es un triple Yahweh, roca y redentor. Yahweh, roca y redentor, incluidos aquí en este Salmo 19. Miren, para que captemos, la estructura del Salmo 19, que se aparece, y la primera nota de tu Salmo en su conjunto, tiene dos divisiones el Salmo 19. Miren, estructuralmente se estructura así: términos astronómicos y términos literarios. Eso es importante que lo sepamos. Primero, los términos astronómicos se utilizan los cielos en el que aparece allí del 1 al 4. Ve el 4 y al 6. En ellos puso tabernáculo para el sol. Está hablando de los cielos, del sol en ellos. En ellos también tu siervo es amonestado en ellos. O sea, note bien, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Estamos hablando de la primera división de los salmos, que es del 1 al 4 al 6. Del 4:1 al 6, Salmo 19. Salmo 19, 1 al 6. Primera parte está hablando de los cielos. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y luego en el 6 también dice, en ellos también tu siervo es amonestado. Está diciendo que también en los cielos tu siervo es amonestado. Quiere decir que es una revelación general. Hay un mensaje en los cielos entonces. Pero los términos literarios ya de la palabra escrita, de la ley, está a partir del versículo 7 hasta el 14. Porque ahí habla de las escrituras ya como tal, de la revelación especial, de la revelación escrita. Entonces, la clave de los salmos que aquí se habla, presenta esta estructura y entonces presenta dos cosas: términos astronómicos
y términos literarios, es decir, la revelación general y la revelación especial en el Salmo número 19. Entonces, no solo engrandece la obra de Dios, sino que también nos dice que las estrellas poseen un mensaje. De hecho, si usted observa los verbos que utiliza con un énfasis personal, cuando dice los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento proclama la obra de sus manos, un día emite o comparte al otro la noticia, una noche a la otra se le hace saber sabiduría, sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible, por toda la tierra resuena su eco, por todo ese cielo, y sus palabras llegan hasta los confines del universo. Es decir, que ahí está metida la palabra de Dios. Es súper impresionante eso. O sea, David escogió estos verbos, verbo tras verbo, para indicar que las estrellas comunican un mensaje. Pero mi pregunta es, ¿esto es solo poesía o es real? Porque vean, cuentan, proclaman, comparten, lo hacen saber. Todos esos términos está diciendo que las estrellas, que la creación está tan organizada que está transmitiendo un mensaje exacto de Dios. De hecho, si usted utiliza esas 5 palabras, los cielos cuentan. El término cuentan en hebreo es safar. Dan la idea de llevar un registro, un archivo bien escrito, enumerado y clasificado y publicado. Es decir, los cielos comunican un buen registro de la gloria de Dios. Es la misma raíz de la palabra shefar, que se traduce libro, archivo o censo. Son un censo entonces los cielos. Ahora, no solo cuentan, sino anuncian. Y el hebreo anuncian aquí es nagat, que describe la acción de conversar con alguien para anunciarle, comunicarle o contarle o declararle o darle cuenta de algo. El firmamento entonces es el arco celestial visible. La expansión del cielo que vemos por la noche, todo ese arco nos está contando, nos está anunciando. Y si nos está anunciando, entonces es un predicador, ¿no? Además dice habla o emite. El hebreo aquí es nabá, que significa explotar, derramar, pronunciar, emitir palabra, hablar. Pero realmente es una frase que aquí está diciendo un día a otro día pronuncia un discurso. O sea que cuando tú ves los cielos, las estrellas como están acomodadas, te están pronunciando un discurso. Además, el término que aparece allá, declara un día a otra, declara, es el término hebreo javá, que significa revelar, declarar, enseñar. Aquí hay otra frase interesante que dice, una noche a otra noche revela conocimiento, sabiduría. Me llama la atención que utiliza la noche, porque cuando tú puedes ver las estrellas, en la noche. Entonces dice, una noche a otra noche declara, no dice un día a otro día nada más, sino una noche a otra noche declara sabiduría. Ahora, hay otra palabra que en ese Salmo 19 aparece, que es la palabra voz y palabras. Por toda la tierra salió su voz, que es lo que cita Pablo en Romanos cuando dice, ¿no habían escuchado esto? Y luego Pablo responde, claro que sí, ya lo habían escuchado. Desde el Salmo 19 nos lo dice con las estrellas. Y dice, por toda la tierra salió su voz. La palabra voz y palabras allá en el hebreo es kol, que se puede traducir como llamar en voz alta, en grito, clamor o a un trueno. O sea, por medio de todo lo que sucede y aún las mismas explosiones de allá, están transmitiendo un mensaje. El hebreo es omer, que se traduce como dicho, discurso, palabra, promesa. Es decir, esta es una proclamación bien audible que sale continuamente por toda la tierra. Y cuando habla de toda la tierra, recuerden que hablamos de tierra en el concepto de universo como la totalidad. Entonces el Salmo 19 es impresionante. Escuche cómo dice, vamos a estar resumiendo. Dice así, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz. La palabra voz aquí es kaf, que es line. Por toda la tierra salió su línea. Entonces, interesante porque cómo es que se arman las constelaciones. En cada una estrella es como un juego,
tú lo unes y vas poniendo las líneas. Por eso la palabra voz aquí es capline. Por toda la tierra salió su línea. Acuérdense, Dios enseñándole con palitos, con puntitos y bolitas al hombre allá en el cielo. Y hasta el extremo del mundo sus palabras, en ellos puso tabernáculo para el sol. La palabra tabernáculo es Oel, casas movibles. En ella puso tabernáculo, casa movible para el sol. Qué interesante es eso, Oel, ¿eh? Porque acuérdense qué es lo que es Mazarot. Mazarot son casas de animales. Porque las casas de animales, acuérdense que cada dibujito representa una constelación. Y una constelación son animales que aparecen en el cielo. Entonces es interesante esto, ¿no? Me llama la atención, casas movibles para el sol. Y como esposo que sale de su tálamo, la palabra tálamo es chupán, que es cámara nupcial. ¿Y por qué cámara nupcial? Porque las constelaciones comienzan con la constelación de la Virgen o de Virgo, de Betulá. En el hebreo es Betulá. Con esa comienza, sale de su tálamo. O sea, las constelaciones dan inicio con Betulá. Sale de su tálamo en el inicio. En ese sentido, lo que hoy le llaman en el paganismo Virgo, pero es Betulá, el inicio de la historia. Sale de su tálamo, de ahí comienza con Virgo. De allá sale de su tálamo y se alegra cual gigante para recorrer todo el camino. ¿Cuánto le va a durar el camino? Es 1 año. Recuerden que cada casa son 1 mes. Interesante, ¿no? De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. ¿Cuándo termina? En 1 año. Y nada hay que se esconda de su calor. Súper interesante, ¿no? Entonces, Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Una noche a otra noche emite sabiduría. Bueno, para los que están dispuestos a captar esa sabiduría. Miren, vamos a ver rápidamente en el término de las constelaciones, Romanos 10:18. Acuérdense, la voz de ellos no es para ser oída. Su línea por toda la tierra. Vamos de nuevo a Génesis capítulo 11, versículo 31. Noten bien de esto que vamos a ver. Tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot su nieto, hijo de Harán, y a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abraham, y a causa de una luminaria de los caldeos, dice una buena traducción, lo sacó para ir a la tierra de Canaán. Cuando dice ahí de Ur de los caldeos, algunos traducen el término Mejur. Escuchen, el término Mejur lo traducen como de Ur de los caldeos, pero la traducción no solamente se traduce como Ur, sino como una luminaria. Pero los que traducen de Ur de los caldeos no están traduciendo la otra palabra que está al final de Mejur. Si usted lo busca en el hebreo, estamos hablando de Génesis 11:31. Hay otra palabra que significa a causa de. Esa palabra a causa de no la traducen y entonces ponen de Ur de los caldeos. Sin embargo, la traducción debe de ser así: y a causa de una luminaria de los caldeos. Acuérdese que en el tiempo de Abraham surgió, porque aquí hay algo interesante, en la creación de Adán surgió la constelación que ahora se le conoce, y así le llaman, como la estrella de Belén. Pero aparece cada 2000 años, secuentemente cada 2000 años. Y es decir, que 2000 años apareció en la época de Cristo, 2000 años antes es la época de Abraham, y 2000 años antes fue cuando la creación de Adán, esa estrella de Belén. Incluso en 2015 tuvo una aparición y se dice que hay secuencias de esa aparición, va a aparecer en otros 2000 años. Ahorita va a tener ciertas apariciones porque está en el periodo de los 2000. Pero después de aquí, hasta entre 2000 años, se va a poder ver lo que en 2015 apareció, esta conjunción, que es la conjunción de Júpiter, de Marte y esta conjunción de Regulus. Son 3 estrellas que se juntan y que forman la estrella de Belén. Es interesante en ese sentido. En ese apareció, en Génesis 11:31, la luminaria que apareció. Ahora, es interesante también que incluso en Jueces,
En Jueces capítulo 5, versículos 19 al 23, aparece algo relacionado en los cielos. Llegaron los reyes y se alinearon para la batalla, dice. Combatieron entonces los reyes de Canaán en Tanac junto al agua de Megiddo. Está hablando de lo que es en Armagedón, sin poder tomar botín de plata. Desde los cielos se alinearon las estrellas. Desde sus órbitas combatieron junto a Sísara. Es interesante esa expresión, ver el hebreo que ahí aparece. Entonces, el hombre actual los tiene todos los signos zodiacales, pero perdió los significados verdaderos de esos signos, que fueron los significados que Dios le dio, que interpretaban el evangelio en las estrellas. Las interpretaciones astrológicas de la actualidad, de las señales celestiales, no tienen nada que ver con el original. Están totalmente pervertidas, como lo dice Pablo en Romanos 1, porque los cielos cuentan la gloria de Dios y no los detalles íntimos de la vida amorosa personal, sino lo que cuentan es el evangelio en las estrellas. Entonces es interesante lo que aquí se está. Por generaciones nuestros antepasados se sentaban a la puerta de sus tiendas sobre las llanuras fértiles del Medio Oriente. Acuérdense que allá hablamos del Medio Oriente, lo que estaba pasando, y bajo cielos iluminados de estrellas, ellos volvían a contar la historia de la caída de Adán y del Redentor que veían relatado paso a paso a través de los labios de los profetas y los patriarcas. La historia quedó registrada en los nombres antiguos y en los retratos pintados por las constelaciones que atestiguan la noche tras noche y la historia de la redención de la humanidad. La artesanía más grandiosa de Dios es su plan y ejecución de redención del hombre y del dominio que ellos pueden tener para vencer a Satanás. Desde el principio, el reloj profético de Dios de las estrellas en su curso ha contado la historia del Redentor que viene, de Génesis 3:15. Acuérdense que eso lo enfatizamos mucho. Entonces, desde los tiempos remotos bíblicos, desde Adán a Noé, en especial de Enoc, porque es interesante eso, algunos piensan que incluso el libro de Enoc fue algo que rescató Noé, que presenta casi como un antediluviano. Interesante eso, ¿no? Pero vamos, por lo menos es contemporáneo de Noé. Abraham, a Moisés, David, hasta el nacimiento de Cristo, hubo un registro astronómico de la revelación de Dios para observar los cielos como signos de dirección divina para los acontecimientos que transcurrirían para todas las épocas de todos los nacidos de este mundo. Para los 6,000 años de historia que transcurrieron para todas las épocas de todos los nacidos de este mundo hasta el día de hoy, hay un mensaje allí declarado en los cielos. Entonces, la civilización pasada, desde los sumerios, mesopotámicos, egipcios, babilonios, griegos, persas, todo, romanos, ellos interpretaban estos signos de una manera peculiar, aunque de forma corrupta, trataban de llegar a conclusiones basadas en los signos de cada constelación. Aplicaron así el significado de las constelaciones a su religión pagana, tratando para ello su propia interpretación y dándole nombres de sus dioses paganos, lo que una vez fue de forma pura y verdadera el significado que tuvieron los primeros hombres bíblicos, fue pervertido por estos paganos. Una entidad visible mentirosa llamada Satanás pervirtió el significado de ese mensaje que traen las estrellas, ¿verdad? Ahora, la astronomía a través de la historia tuvo su origen, sí, en la astrología corrupta, pero no toda la información corrupta de esto. ¿Por qué? Porque estaban basados en conocimientos que se pasaron de generación en generación desde los primeros hombres de la tierra hasta su contacto directo con su hacedor. Sí fue corrompiéndose, porque como era oral, pues desde luego que el significado se fue corrompiendo. Una mirada a la astronomía bíblica, lo que te hace es, te da múltiples usos como herramientas y referencias para definir toda la selva astronómica corrupta o astrológica corrupta pagana y del uso personal. Entonces, con tú prepararte con la astronomía bíblica, puedes derribar todos los argumentos de la astrología corrupta. Para establecer líneas del propósito que tenía el estudio de la astronomía general, partiendo del primer hombre señalado en la Biblia como Adán y de todas las cunas de la civilización hasta el día de hoy.
Separar la mentira de la realidad es uno de los propósitos fundamentales. Miren, voy a mencionarles 2, 3, 4, 5, 6, 7 pasajes bíblicos donde se mencionan los masoret o constelaciones. Vamos a ver. Primero la cita bíblica, ¿y qué es lo que se menciona? Citas bíblicas directas de los signos zodiacales que menciona la Biblia y otras constelaciones. Job 9:9 es el primero. Aquí estaba hablando el hermano Mario, y disculpe que tengo que preparar esto, pero no puedo dejar presentar todo si no presento primero una base, ¿verdad? Disculpa que me estoy a lo mejor abusando del tiempo, pero sí es importante. Job 9:9 dice, vean que presenta la Osa, el Orión y las Pléyades. Es interesante lo que Job está presentando. Presenta 3 constelaciones: la Osa Mayor, el Orión y las Pléyades. Job 9:9 dice así: Él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades y los lugares secretos del sur. Me llama también que mencionan los lugares secretos del sur, porque eso es súper interesante, porque acuérdense que la cruz del sur, ahí aparece, la estrella de la cruz. Es interesantísimo eso también. Bueno, Job 9:9, Osa Mayor, Orión y Pléyades, que son las estrellas de esas jóvenes vírgenes, ¿verdad? Es súper interesante esa historia. Bueno, Job 26:13. Miren, Job 26:13 presenta otras constelaciones, porque en el 26:13 dice, su espíritu adornó los cielos y su mano creó la serpiente tortuosa. Allá presenta, sí existe la interpretación que se está hablando de la serpiente como tal, pero porque está basado en una realidad que ellos conocen, que de una creación, porque los animales que ahí se presentan también son reales sobre la tierra, pero la serpiente tortuosa, la serpiente huidiza, es el serpentario que aparece también en los cielos. En Job 38, 31 al 32, dice de esta manera: ¿podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatar las ligaduras de Orión? Que cuando hablo del tema de Orión, los que no han visto el tema de Orión se los recomiendo para que lo puedan ver. De hecho, ahí lo voy a compartir al rato para que ustedes más o menos tengan la idea del Orión, que lo dimos en vivo el día cuando fue una Oriónidas. Pero aquí se aparecen las Pléyades, Orión, que aparece. Y en el 32, fíjense cómo dice en el 32, sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos, o guiarás a la Osa Mayor con sus hijos. Aquí interesante, porque cuando se habla desatarás las ligaduras de Orión, ya mencionamos cómo es que el Orión se está desatando y se está separando a tal punto que se están apartando las estrellas de cada uno de ellos. Pero en el 32 dice, sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos y guiarás a la Osa Mayor con sus hijos. Todo esto tiene un tilde profético desde luego, pero que en este momento no lo vamos a explicar, pero sí mostrar esto. Miren, en Hechos 28:11, estamos hablando de cómo la Biblia menciona, ¿verdad? Hechos 28:11, también se mencionan otras constelaciones. Hechos 28:11 dice, pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por insignia Castor y Pollux. Es interesante, ¿verdad? Porque ¿saben ustedes qué es Castor y Pollux? Bueno, son los hermanos gemelos, así se le conoce en astronomía, los gemelos Castor y Pollux. Y eso es muy interesante porque esa enseñanza habla de las dos naturalezas de Cristo, que es humano y divino. Es interesante esa enseñanza, y también de las 2 etapas de su venida a la tierra. Es una cuestión tremenda lo que ahí se menciona. Pero Job por lo menos reconoce que Dios creó las estrellas y las constelaciones. Creó la Osa, el Orión, las Pléyades y las constelaciones del sur. En otra versión del 9:7 dice, Él manda al sol y no sale. En Job 9:7 al 10. Manda al sol y no sale. Y sella las estrellas.
Y el sol extendió los cielos y él solo, perdón, extendió los cielos y anda sobre las olas del mar e hizo la Osa, el Orión y las Pléyades, los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin números. Es impresionante. Job 38, 31, 32 también dice, ya lo leímos, desatarás tú las ligaduras del Orión. Abrirás, el término aquí cuando dice sacarás a su tiempo las constelaciones de los cielos. Es interesante porque vean qué significa eso. La traducción es: abrirás por completo a Mazarot en sus tiempos señalados. Quiere decir que las constelaciones todas en su momento señalado van a ser presentados. Eso es súper interesante. Me gustaría, por ejemplo, ahorita que el hermano preguntó sobre el Orión, 3 traducciones al respecto. Miren, porque aquí se presenta hasta uno de los planetas que es mencionado. Miren, Job 38, 31, 32, lo voy a leer en 3 traducciones. En la traducción dice así: ¿acaso puedes atar los lazos de las Pléyades o desatar las cuerdas que sujetan al Orión? ¿Puedes hacer que las constelaciones salgan a tiempo? ¿Puedes guiar a la Osa mayor y a la menor? Y en la traducción del lenguaje actual dice así: ¿puedes hacer que las estrellas se agrupen en constelaciones y aparezcan todas las noches? Ahí tienes a la Osa mayor, a Orión, las 7 cabritas, que son las Pléyades, y la cruz del sur. Si no sabes gobernar la tierra, ¿cómo podrás gobernar el cielo? Es interesante. Ahora, vean que en esta traducción que dice: ¿detendrás tú por ventura las delicias de las Pléyades o desatarás las ligaduras del Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo los signos de los cielos? Los signos de los cielos. ¿O guiarás al Arturo con sus hijos? El Arturo, recuerden que es una de las estrellas más grandes, ¿verdad? Entonces ahí tenemos Osa mayor, el Orión. Interesante porque escuchen eso, que se menciona a la Osa menor. La Osa menor, nada más para que sepan, en la cola de la Osa menor, porque en la Osa menor, recuerden, de las 4 estrellitas, y luego arribita en la colita hay una estrella, otra estrella, y la tercera y última estrella de la colita de la Osa menor, acuérdense de esto, de la Osa menor, se llama estrella Polaris. La estrella Polaris, ¿por qué se llama estrella Polaris? Porque esa estrella es la guía para todas las demás. Es la guía, ¿por qué? Porque señala el norte. Acuérdense que en la enseñanza hablamos del norte. Y el norte es la dirección hacia la que el universo se está conduciendo. Y ese norte, el universo que ahora nosotros le llamamos universo, pero era tierra, todo era tierra. Todo eso era tierra. Entonces, hacia ahí nos dirigimos, eso señala. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Hacia el norte. ¿Y quién es la dirección? El norte es a Cristo, hacia el cielo de Dios. Hacia ahí se va dirigiendo todo el universo a una velocidad tremenda que se está yendo todo el universo. Y lo guía la estrella Polaris. Por eso todas las brújulas apuntan a Polaris, es decir, al norte, porque es la única estrella que no se mueve y que está dirigiendo el norte. Por eso algunos dicen: ¿dónde está el cielo? Arriba. No arriba, está en el norte. El norte, porque si tú dices arriba y el mundo es una esfera, tú estás apuntando abajo, o sea, de noche. No, estamos hablando del norte, que es la única estrella que dirige, que señala la dirección correcta. Y el norte, acuérdense, que es el lugar de donde viene el Señor, porque dice: ni de oriente, ni de occidente, ni del sur viene la salvación. Si así dice el Salmo, quiere decir que la salvación viene del norte. Entonces la Polaris nos dirige hacia el norte y nos señala hacia dónde nos estamos dirigiendo. Es interesante esa temática, ¿no? Las constelaciones del hemisferio sur, que ahí se mencionan, las más sobresalientes son el Orión, el cazador, que es un tema que ya subí en el internet y ustedes lo pueden ver. El Can mayor, que incluye la estrella más brillante, que es la estrella Sirio, que también es usado dentro de las pirámides de Egipto. El Can mayor, el escorpión, la cruz del sur, que es profética, interesante esa cruz del sur, el navío de Arcos, que es la Quita,
la popa y las velas que aparecen allá. El Centauro con la estrella más cercana, que es Alfa Centauro, que es la más cercana a la Tierra. Y luego aparecen las Pléyades, ¿verdad? Acuérdense que las Pléyades son 7 jóvenes hermanas, hijas de Atlas y Peino, según en la mitología, que corrieron sus mayores aventuras juntas hasta el punto de terminar formando uno de los cúmulos estelares más bonitos que podemos divisar, y que aquí aparecen, las Pléyades aparecen, ¿verdad? Que están formadas, vuelvo a reiterar, por las 7 hermanas. Interesante porque podríamos sacar la explicación de esas 7 hermanas, súper interesante, ¿eh? Bueno, Dios le pregunta a Job, ¿puedes tú atar las cadenas de las Pléyades? Entonces es como si Dios estuviera preguntando, oye Job, ¿crees que puedes mantener las Pléyades juntas? Bueno, yo sí puedo hacerlo. O sea, es una cosa impresionante. Cuando tú ves el universo tan grande, entonces, por lo menos las Pléyades son 250 estrellas compartiendo un movimiento común y viajan juntas por el espacio a la misma dirección. Es impresionante. Cuando tú ves eso, ves lo ridículo, el ridículo que hizo Satanás cuando lo llevó en un punto tan pequeño de la tierra y le mostró los reinos del mundo, de la tierra. Y le dijo así, todo esto te daré si tú postrado me adorares. ¿Creen ustedes que Jesús iba a cambiar ese pequeño punto que es invisible cuando tú ves el universo? Lo iba a cambiar por todo eso que Él hace, que Él es el que gobierna todas, por lo menos en las Pléyades, 250 estrellas, hace que viajen juntas. Es ridículo pensar que iba a cambiar todo el universo que controla por un puntito insignificante en la Tierra. O sea, es impresionante el ridículo que hizo Satanás, ¿no? Ahora, solo Dios tiene el poder para ordenar, desplegar y manifestar el orden de las estrellas y las constelaciones. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz, el día y las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Jeremías 31:35. Y la Nueva Traducción Viviente lo expresa de esa manera. Conocerás las leyes del universo. Puedes usarlas para regular la tierra. Es súper tremendo lo que es esto. Bueno, aquí también se menciona otra estrella que es el Arcturus. Arturo, también conocida como Alfa Bots o Alfa Boyero, es una estrella distante de 36.7 billones de años luz de nuestro sistema solar en la constelación Bootes o Boyero. Es una gigante naranja, la segunda estrella gigante más próxima después de Polus. Y es también la estrella más brillante desde la Tierra. Después de Sirio y Canopus, forma parte del llamado grupo de Arturo, un grupo de 53 estrellas que se mueven conjuntamente. Arturos en griego significa el guardián de la Osa, y fue llamado así por su proximidad a las constelaciones de la Osa Mayor y de la Osa Menor, y es mencionado en Job, Arturo. En Salmo 104:19 dice, hizo la luna para los tiempos, y el sol conoce su ocaso. Dios es quien ordena el tiempo y diseñó y creó todos los astros principales para ordenar y dirigir su tiempo, tanto en el cielo como en la tierra. Y lo hemos dicho en otras oportunidades, el calendario del tiempo de Dios se rige principalmente por el ciclo lunar, aunque el calendario hebreo es lunisolar, es decir, su base fundamental para el conteo de los días, semanas y meses es la luna, pero también toman en cuenta las estaciones para la celebración de las festividades. O sea, el sistema que aquí se menciona es como todos los diseñados del reino de Dios. La presencia del número 12 es impresionante, y son los 12 meses, son los 12 signos o constelaciones, y son las 12 tribus de Israel también, que ahí son mencionados, ¿verdad? Entonces, Mazarot son las señales en los cielos. Miren, se me ha ido el tiempo, disculpen, ya no pude ni seguir ampliando más la pregunta que aquí nos hacen.
Pero, ¿qué les parece? Dejamos pendiente hasta acá. Porque por ahí Harold, por ejemplo, nos hace una pregunta. Harold dice allá, hermano, quiero que haga estas notas de Génesis 1.1. En esto de la creación encontramos varias fases o estado, ruptura, límites, volatilidad e imaginativa, aterrizar una idea, llevarla a la práctica, admirar la novedad, evaluar el resultado, ajustarlo, declaración, formación de un nuevo límite. Todas esas fases van en la creación, desde luego, sí, ahí ya los hemos mencionado. Muchas gracias, hermano Harold. Y pues queremos ya ir terminando, porque creo que nos ganó el tiempo. De hecho, ya ni pudimos estar hablando más sobre las cuestiones aquí. Con eso se nos fue. No terminamos ni siquiera esta temática, pero con lo que hemos avanzado, creo que más que suficiente. Hay muchísimo que comentar sobre las fases cósmicas. Fue formidable ese tiempo de estudio. Les mando un abrazo. El pastor Salomón de la Cruz. Esta semana los esperamos en el grupo de WhatsApp. Va a estar exponiendo mi amigo el pastor Felipe Arenas. Y ya vamos a tener su material también en el YouTube. Pero creo que también nos vamos a gozar. Que Dios los bendiga y les mando un fuerte y caluroso abrazo para todos aquellos interesados. Mi libro 6 grandes fases cósmicas de la existencia de la Tierra, pues está a sus órdenes. Que Dios los bendiga.